Hola, mucho gusto, soy Kayla Murillo. Bienvenidos a la segunda clase de dibujo básico. En esta primera parte de la clase veremos más a fondo un estudio de las luces y sombras sobre los objetos. Por ello partiremos con una teoría básica esencial antes de realizar cualquier tipo de dibujo con luces y sombras, utilizando cualquier material. En este caso trabajaremos con el lápiz grafito. Cabe recalcar que es necesario realizar una pequeña introducción, una teoría a las luces y sombras, porque un aspecto importante en la percepción de los objetos es la clase de luz que los ilumina. Gracias a la luz podemos distinguir y comprender la forma de los objetos y hallar su situación, su posición en el espacio. Por ello debemos aprender los diferentes tipos de luz, ya sea la natural que proviene del sol o la artificial, que son las luces que podemos manipular, es decir, focos o lámparas. La luz modifica el aspecto de los objetos según sea blanca o coloreada, artificial o natural. Por eso la apariencia de las formas y colores depende, además de la dirección, la calidad e intensidad de la luz. Yo he traído dos objetos, el vidrio, donde se puede reflejar mucho más las luces, las sombras, ya que es translúcido, nos permite que la luz caiga mucho más en este objeto, y también las direcciones de luz sobre el vidrio cambia completamente el color. Es decir, que si yo la pongo en la luz, como lo pueden ver ahora, ahí se hace varios brillos, como pueden ver, varios brillos. Pero si cambiamos la dirección de la luz, como en esta parte de aquí, se puede ver mucho más oscuro, no existe tanta luz. Por eso es muy importante que aprendamos las direcciones de luz sobre cualquier tipo de objeto. Por ello también he traído el huevo, que vamos a realizar un pequeño ejercicio con aprendiendo las direcciones de luz, porque es un poco más sencillo, ya que es un taller básico y es una pequeña introducción a la clase. Vamos a hacer el ejercicio del huevo aprendiendo las direcciones de luz, como la frontal, la luz lateral, la luz inferior, la contraluz y la luz cenital. Son estos 5 tipos de luces que utilizaremos en este ejercicio. Utilizando de ejemplo este objeto como lo es el huevo, vamos a tratar de cambiar la dirección de las luces para que ustedes puedan ver las características de cada una de ellas utilizando el lápiz grafito. Bueno, en esta parte entramos directamente al ejercicio. Como mencioné al principio, enseñaremos las diferentes direcciones de la luz, que se refiere a la posición de la luz sobre el objeto. Por ello realizaremos un pequeño ejercicio utilizando un huevo. Yo cambiaré las direcciones de luz desde diferentes perspectivas del huevo. Como mencioné, hay la luz frontal, luz lateral, inferior, contraluz y luz cenital. Utilizando los lápices grafitos, como hemos visto en clases anteriores, aplicando las escalas del HB. Yo voy a utilizar hasta el 8B. Entonces partiremos haciendo este ejercicio. Empezaré con un lápiz HB para realizar el boceto. Como dije, vamos a realizar 5 huevos, 5 bocetos con el lápiz HB, ya que cada uno servirá para ejemplificar los 5 tipos de luz. Usaremos el HB para realizar el boceto bien suelto, despacio, que casi no se marque tanto en la hoja, porque si asentamos mucho el lápiz, si nos equivocamos, se puede quedar la marca de la trayectoria del lápiz en el papel. Estoy trabajando sobre un papel bond de formato A3 para que me entren los 5 huevos, pero ustedes pueden usar una A4 o la que mejor tengan. Hay que acelerar un poco el proceso para tener listo los 5 ejemplos. Ya, una vez que tenemos los 5, vamos a empezar con la luz de frente o luz frontal. La característica de esta luz es que se encuentra delante del objeto y produce un aplanamiento de las formas, ya que elimina gran parte de las sombras.
Es decir, que la luz, al estar de frente, el objeto no va a tener tantas escalas de grises tan oscuras, no va a tener un color oscuro tan fuerte. Sí va a ser un poco encendido, pero no tanto. Por ello, el lápiz que voy a utilizar aquí va a ser el 5B como el más fuerte que podamos utilizar. Y lo que caracteriza el objeto es que los bordes siempre van a ser mucho más oscuros. La parte delantera del objeto siempre va a ser mucho más clara. Es por eso que realizamos el color base para realizar un degradé partiendo. Realizamos un degradé para que el color, la tonalidad no se vea tan cortante. Vamos realizando este degradé partiendo de oscuro un poco a claro, dejando el centro con mucho más luz. Yo estoy usando imágenes de referencia, fotografías que tomé. Si es posible, se las voy a dejar en una carpeta para que ustedes se puedan guiar de esa, o pueden realizar sus propias fotografías utilizando un fondo blanco, ayudándose de una lámpara o un foco para realizar luz artificial, o pueden usar simplemente la luz natural y realizar los ejercicios con las diferentes luces del día. Esto también ayuda y mucho más. Entonces aquí, si realizan ese ejercicio, se darán cuenta de que las luces no son iguales. La luz natural no es igual a la luz artificial. En la luz natural siempre se va a obtener un objeto mucho más claro, mucho más translúcido. Si lo hacemos con el vidrio, por ejemplo, va a tener mucho más luz, va a tener mucho más blanco, se va a ver mucho más iluminado. Entonces así es como queda luz de frente. La sombra siempre se va a proyectar hacia la parte de atrás del objeto. Eso lo veremos en el siguiente ejercicio. En esta parte del ejercicio realicé ya la sombra que va de la parte de atrás del primer objeto. En el primer video no se pudo grabar, pero ahora vamos a realizar la luz lateral. La luz lateral es cuando la luz está situada del lado del objeto, ya sea del lado derecho o izquierdo. Aumenta la sensación volumétrica de los rasgos del objeto y produce grandes contrastes entre las zonas de luz y sombra. La sombra siempre se proyecta del lado contrario de donde está la luz. Es decir, que si la luz está del lado derecho, la luz se proyecta del lado izquierdo. Si la luz está del lado izquierdo, la sombra se proyecta del lado derecho. Aquí, como ven, ya he pasado un color base a los 5 objetos con el lápiz HB. Entonces, para hacerlo más rápido, entonces para realizar la luz lateral vamos a situar en esta parte la luz en el lado izquierdo del objeto. Por ello, la sombra se va a proyectar del lado derecho. Estoy usando aquí un lápiz 5B para realizar las zonas más oscuras. Coloco que voy a realizar la luz lateral para que no existan confusiones. Vuelvo y repito, en este objeto la luz estará del lado izquierdo. La sombra se proyecta del lado derecho. Asimismo, realizando un degradé en la tonalidad, empezamos del color claro a oscuro, de una tonalidad clara a oscura. Podemos ayudarnos para realizar luces con el borrador, no dejar un brillo tan cortante. Si se nos pasa la mano, podemos ir usando el borrador, ir borrando. Ahí ya creo un poco de luz, lo voy degradando un poco. No obtener un color tan cortante, sino ir degradando poco a poco. En este sí estoy usando un lápiz 8B para realizar las partes aún más oscuras. Como dije, empezamos de un color base, de una tonalidad clara, hasta obtener una oscura en referencia con la imagen y con la luz. Entonces así es como va quedando la luz lateral. La luz proviene del lado izquierdo. Entonces en este objeto la sombra se va a proyectar del lado derecho.
si la luz está del lado derecho, el objeto en su parte derecha tendrá mucho más luz y en la parte izquierda tendrá oscuridad, tendrá tonalidades más oscuras. Aquí en el objeto, en la sombra, siempre en la base del objeto va a tener una tonalidad muy oscura, lo más oscuro que podamos obtener. Por eso uso el 8B. Se proyecta con una base muy oscura y va perdiendo esa tonalidad tan oscura a medida que se va prolongando la sombra. Podemos ayudarnos con un lápiz 2B para realizar los colores más suaves. Así es como va quedando. La luz en la imagen se extiende mucho más, pero por espacio realizo la sombra hasta ahí. Igual ustedes tendrán las imágenes a su disposición para que puedan realizar este ejercicio mucho mejor. Entonces así es como queda la luz lateral. Bien, en este ejercicio vamos a realizar la luz inferior. Está en esta hoja porque donde tenía la ejemplificación de los 5 se me echó a perder. Entonces creo que resulta mucho mejor enseñarles este aparte porque también el que había realizado la luz no estaba del todo tan inferior. Entonces en esta voy a tratar de graficar un poco mejor cómo sería el objeto cuando la luz está del todo en la parte de abajo del objeto. Entonces tenemos que la luz inferior se encuentra debajo del objeto y aumenta la sensación volumétrica y produce grandes contrastes en el objeto, así mismo como la lateral, pero la diferencia es que la luz se va a proyectar en la parte de abajo del objeto y la sombra siempre estará en la parte de arriba. Es por eso que ya empecé con un color, con una tonalidad base, con el lápiz 2B, y las partes más oscuras están realizadas con el lápiz 5B, realizando una tonalidad mucho más oscura en la parte de arriba. Como pueden ver, está el color bien asentado. Vamos realizando un degradado hasta la parte inferior del objeto, que es donde se encuentra la luz. Todas las sombras se producen hacia arriba y es por ello que con el lápiz 2B en esta parte de aquí vamos realizando ese contraste y como pueden ir viendo ya se va distinguiendo un poco la luz en el objeto. Se está haciendo un degradado. Si ven como ya se va perdiendo la tonalidad que está bien oscura, de igual vamos a ir siguiendo dando contraste en el objeto, como pueden ver. Quedando esa parte mucho más clara. Incluso si a ustedes se les pasa un poquito la mano, pueden ir borrando. Bien, ahí con el lápiz 7B sigo dándole a las partes mucho más oscuras porque la imagen de referencia que tengo, podríamos decirle que en esta parte va mucho más oscuro. Sé que en la imagen la luz está mal posicionada, no está del todo inferior. Entonces así es como queda una parte más clara, la luz que proviene desde abajo. Arriba se va realizando una parte mucho más oscura. Entonces podremos realizar una diferenciación entre esta luz inferior y la otra que está ejemplificada. Bien, en este ejercicio vamos a realizar la luz cenital. La luz cenital es cuando la luz se encuentra situada desde la parte de arriba del objeto, es decir, que esta luz deforma el aspecto del objeto, ya que las sombras se proyectan hacia abajo. Suelen ser oscuridades un poco más fuertes, entonces voy a colocar aquí que realizaremos la luz cenital y vamos a empezar con el lápiz de escala 5B. Entonces la luz de la cenital siempre se va a proyectar hacia abajo. Teniendo en cuenta esto, empezaremos a realizar el ejercicio. Ya hay un color base, entonces vamos a hacerlo con el 5B
o podemos usar el 3B o el que ustedes quieran. Aquí es importante que ya tengamos en cuenta las características de cada lápiz para saber cuál debemos de utilizar dependiendo las sombras que vemos, o incluso podemos hasta usar el mismo 5B, pero lo importante es manejar el grado de dureza, la fuerza que ejercemos para que quede la escala de gris que queremos en referencia con la imagen. Entonces, en la luz cenital, la mayor parte de la sombra se va a encontrar en la parte de abajo del objeto y la luz por ende va a estar arriba, ya que proviene de ella. La luz aquí casi se va mezclando con el objeto y se pierde, como quien dice, en el espacio dependiendo del fondo que tengamos en el objeto. Entonces aquí procedemos a realizar asimismo una escala de degradado de claro a más oscuro. Es por eso que aquí empiezo con el lápiz 5B debajo, después de poner un color base. Entonces vamos asentando un poco el lápiz, tratando de que se mezcle con el color base. Y pues esto es de práctica, ¿no? Hay que ir practicando, no suele ser que nos salga de a primera. Aquí, como pueden ver, el proceso está un poco más avanzado, pero la idea es de que se entienda que en la parte de arriba del objeto va a tener mucho más luz. Entonces, si se nos ha pasado un poquito la mano, podemos ir borrando en las partes donde suele haber un poco más de una escala de gris un poco más suave. Entonces, y podemos ir borrando, como lo ven aquí, yo he borrado porque se me pasó un poco la mano en cuanto a la escala del gris. Entonces vamos a ir difuminando e ir mezclando el color para que no se vea tan cortante. Entonces lo importante aquí es saber manejar, saber las características de cada lápiz y también el grado de dureza, la fuerza que nosotros ejercemos para que nuestro objeto o lo que vayamos a retratar, ya sea en este ejercicio o posteriormente, se vean bien, ¿no? Entonces aquí aplico un lápiz 8B para realizar las partes mucho más oscuras. Entonces vamos haciendo que estos colores, estas escalas de grises se mezclen. Vamos a ir realizando asimismo, dándonos cuenta de las partes que son mucho más oscuras. Es por eso que hay que ver mucho cómo nos ajustamos, y por eso mencionaba que mayor parte de estos ejercicios se realizan cuando tenemos una imagen en blanco y negro. Por eso se recomienda también cuando recién estamos empezando a distinguir un poco estos colores, siempre se manda a trabajar con imágenes en blanco y negro, porque en blanco y negro podemos ver mucho mejor las luces, las sombras, las escalas de grises y comparar así lo que vamos haciendo y lo que vamos viendo. Aquí estoy colocando la sombra no es tan larga, cabe mencionar, la sombra se extiende, como por decir, hacia los lados del objeto. Aquí la sombra depende mucho del objeto que querramos hacer. Aquí las partes de abajo son siempre mucho más oscuras y se van perdiendo, como pueden ir viendo, se va perdiendo un poco la tonalidad hacia la parte de arriba. Nos podemos ir ayudando con lápices 3B o 2B para realizar las sombras que ya se van perdiendo y se van difuminando con el espacio. Cuando me refiero a espacio, me refiero al lugar donde se encuentra, si sobre una mesa o sobre otro soporte. Y así es como va quedando la luz. Ya hemos visto las características de cada uno de estos, de la luz de frente, lateral, inferior, contraluz, cenital. Les recomiendo que experimenten mucho con una lámpara o con la linterna del teléfono sobre cualquier objeto. Yo igual les dejaré las imágenes de referencia por si quieren realizar este ejercicio con el mismo que he trabajado yo, que es el huevo. Entonces, de esta manera también aprenderemos a cómo ubicar los objetos en el espacio, la luz, y también las imágenes les servirán de referencia de cómo colocar la luz. Entonces, si ustedes desean, pueden hacer esas o realizar sus propios objetos, ya sea con un vaso de vidrio o con cualquier otro objeto.